Buenos días, en este video continuamos con el apunte y en esta oportunidad vamos a ver las fracciones decimales. Una fracción es decimal cuando su denominador es una potencia de 10 y permite hallar fácilmente su expresión decimal. Las potencias de 10 recordemos que son el 10, el 100, el 1000, el 10.000. Fíjense, 9 décimos es 9 sobre una potencia de 10, 10 a la 1, y 9 décimos se escribe 0,9. 13 centésimos es 13 sobre una potencia de 10, que es 10 a la 2, y se escribe 0,13. Y si tenemos 7 milésimos, que también es sobre una potencia de 10, es 0,07. Siempre recordemos que la cantidad de decimales la va a determinar la cantidad de ceros que tenga esa potencia decimal. Bien, las fracciones que admiten una fracción decimal equivalente son aquellas cuyo denominador tienen como comunes factores primos el 2 y el 5. ¿Por qué el 2 y el 5? Porque cualquier potencia de 10 va a estar formada por 2 y 5. De un 10 se forma multiplicando 2 por 5. Si tenemos un 100, 2 a la 2 por 5 a la 2. Si tenemos un 1000, 2 a la 3 por 5 a la 3. Lo tenemos acá. Entonces una potencia de 10 va a ser siempre 2 a la n por 5 a la n. Pero no hace falta que tenga 2 a la 2 por 5 a la 2. Con que solamente esté conformada por 2 o por 5 o por ambos, no importa la potencia que tenga, lo voy a poder escribir como una potencia de 10. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplitos acá abajo. Yo voy a tomar los ejemplos que están acá, pero los voy a explicar por las dudas. Yo tengo 7 medios. Está compuesto el denominador solo por un 2. Por supuesto que si lo multiplico por 5, voy a tener 35 décimos. Fácilmente lo convertí en una fracción decimal y ahora lo puedo escribir como 3,5, es decir, un lugar decimal. Vamos a tomar el 3 quintos. 3 quintos, multiplicando a ambos por 2, voy a obtener, fíjense que está compuesto por un 5, acá solo por un 2. Voy a multiplicar por 2, me va a dar 6 décimos, es decir, 0,6. Si yo tengo un cuarto, el 4 recordemos que es 2 a la 2. Le va a faltar un 5 a la 2, es decir, voy a multiplicar por 25, 1 por 25 me va a dar 25, 4 por 25 me va a dar 100, ahí lo voy a tener como una expresión decimal, y luego esto nos va a dar 0,25. Vamos con el que sigue, que es 6/25. Si yo tengo 6/25, un momento por favor. 6 sobre 25, el 25 es 5 a la 2, es decir que si yo tengo 5 a la 2, tengo que multiplicar por 2 a la 2 para que me dé 100, por ejemplo, una potencia de 10. Entonces multiplicar por 2 a la 2 es multiplicar por 4. 6 por 4, 24, 100 por 4, 25 por 4, 100, esto es 0,24. Bien, vamos a tomar otros ejemplos más para que esto quede bien claro. Esos son los que estaban desarrollados ahí en los ejemplos. Si yo tomo el ejemplo 3/20, el 20 si yo lo factorizo, dividido 2, 10, dividido 2, 5, dividido 5, 1, fíjense que tiene 2 a la 2 y un solo 5. Para que me quede 2 a la 2 y 5 a la 2 y sea una potencia de 10, me falta un 5, es decir, voy a multiplicar por 5. 3 por 5, 15, 20 por 5, 100. Y esto es 0,15. Todo funciona perfecto mientras todos los números que formen esto tengan potencias de 10. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 3 séptimos, nunca, por más que multiplique por lo que multiplique, lo voy a convertir en una potencia de 10. Entonces, esta fracción no es una fracción decimal, sino que es una expresión decimal periódica. No va a dar, si yo hago 3 dividido 7, esto me da 0,428, perdón, nos da una expresión decimal, 0,4285714, 2,
8, 57, 14 y así se va repitiendo. Es una expresión decimal. De la misma, una expresión decimal periódica. Fíjense, no se puede convertir en una expresión decimal finita. Entonces, tengo que estar alerta de cómo están formados los denominadores de mis fracciones. Vamos a ver los ejercicios. Primer ejercicio, que es el 34, nos dice que pongamos finita o periódico según la expresión decimal de cada fracción. Pero yo no voy a hacer la cuenta, voy a mirar el denominador. El 6 es un 2 por 3. ¿Está formado solamente por 2 y por 5? No. Entonces esto va a ser periódico. Si quieren lo verificamos. Hago 5 dividido 6. Me da 0,833333. Pero la idea no es hacerlo con la calculadora, sino la idea es mirar el denominador. Fíjense acá. Este que está acá, el 8, es 2 a la 3. Esto está todo formado por 2. Si yo quisiera, multiplico por 5 a la 3 y voy a obtener una expresión decimal. Si yo hago 7 dividido 8, me da 0,875 y ahí corta, o sea que es finita. 4 novenos, el 9 es 3 a la 2, no está formado por 2 ni por 5 y además tiene otros números, entonces es periódica. El 20 es 2 a la 2 por 5, 5 por 4, tiene 2 y 5, por supuesto que lo puedo convertir en 100 multiplicándolo por un 5, entonces es finita. Me va a dar una expresión decimal. El 40 es 2 a la 3 por 5. Es 2 por 2 que me forman el 4 y el 10 está formado por 2 y por 5. Es decir, 2 a la 3 por 5 tiene 2 y 5 solamente en su conformación, por lo tanto es finita. El 30 es 3 por 2 por 5. ¿Por qué? Es por 3 por 10. 2 por 5 es 10. Este 3 hace que esta fracción no sea finita, sino que sea periódica. Y acá tengo 16, que es 2 a la 4. 2 a la 4 tiene solamente 2, por lo tanto es finita. Estas fracciones son todas irreducibles, les digo, para que si tenemos que simplificar, primero hay que simplificar. 250 es 25 por 10, es decir, 25 es 2 a la 2, pero otro 2 que tengo en el 10 es 2 a la 3 por, perdón, 5 a la 2. Discúlpenme. 25 es 5 a la 2 y el 10 tiene otro 5, es decir, 5 a la 3 por 2. Está formado por 5 y por 3, por lo tanto es finita. Bien, terminamos la actividad 34, vamos a ver la 35. Nos pide hallar la expresión decimal de cada fracción a partir de la fracción decimal equivalente. Es decir, primero lo voy a convertir en la fracción decimal equivalente. 20 es 2 por 10, es decir, 2 a la 2 por 5. Me falta un 5 para tener el 100. 2 a la 2 por 5 a la 2. Multiplico por 5 a cada número. 7 por 5, 35. 20 por 5 me va a dar 100. Esto me va a permitir ver que esto es 0,35, sin sacar ninguna cuenta. El 50 es 5 por 10, es decir, 5 a la 2 por 2. Me falta un 2, es simplemente multiplicar por 2 el 39, que me va a dar 78, y el 50, que me va a dar 100. Rápidamente lo convertí en una expresión decimal, y 0,75 en una fracción decimal, 0,78 es el resultado de la expresión decimal. Vamos a escribirlo bien. Bien. El 8 es 2 a la 3. Me va a faltar un 5 a la 3, que es 125. 5 por 125 me da 625. 8 por 125 me da 1000. Esto me da 0,625. El 40 es 4 por 10. El 4 es 2 a la 2, pero otro 2 tiene el 10. 2 a la 3 por 5. Fíjense que me faltaría un 5, 2 5 más. O sea que tengo que multiplicar a ambos números por 25. 7 por 25 me da 175. Y cuando haga 40 por 25, claramente me va a dar 1000. Porque es el 2 a la 3 por 5 a la 3. Esto me da 0,175. Esperen que arreglo el 100, que quedó feo. Después no se entiende.
Bien. Vamos a ver el ejercicio 36. Dice, coloca verdadero o falso según corresponda y justifica. 5 centésimos es la expresión decimal de un veinteavo. Yo voy a justificar abajo y voy a ir borrando. 5 centésimos. 0,05. 5 centésimos. Esto es 5 centésimos y esto es 5 centésimos. Lo voy a simplificar simplemente. Dividido 5,1. Dividido 5,20. Y dice es la expresión decimal de un veinteavo. Verdadero. Voy a borrar esto. Acá se refiere a expresión decimal, es decir, 0,05. Equivale a un veinteavo. Perfecto. La expresión decimal de 3 doceavos es finita. 3 doceavos, si yo lo miro así nomás, esto es 2 a la 2 por 3. Pero el tema es que esto está sin simplificar. Si yo simplifico previamente, esto me queda un cuarto. Y esta expresión, fíjense, el 4 es 2 a la 2. Bastará con multiplicar por 25 a cada uno, 5 a la 2. Me queda 25 centésimos. Esto es 0,25 y es una expresión decimal finita. La expresión decimal de 3 doceavos es finita, verdadero. Si yo no me daba cuenta de simplificar, me iba a dar mal esto. Vamos con el C. Un décimo es la menor fracción decimal posible. Y sí, con expresión decimal es la menor, porque ya. Positiva, perdón. Positiva, porque si ponemos 0 décimo, que es la anterior, no es ni positiva ni negativa, 0. ¿Está bien? Entonces es verdadero. La expresión decimal. Ojo con esto. A ver, fracción decimal, esto puede ser verdadero o falso. Está mal expresado esto, de hecho. Fracción decimal también es el centésimo. Y de hecho, un centésimo es más chiquito que un décimo. Entonces esto es discutible. Vamos a dejarlo así tomándolo como denominador 10. Vamos a pensar fracción decimal como denominador 10 y lo discutimos en otra ocasión. La expresión decimal, vamos con el D. La expresión decimal de 7 cuartos tiene 3 cifras decimales. Y bueno, vamos a hacer la cuenta. Mucha opción no tenemos. Ah, no, podemos convertirlo. Esto es 2 a la 2. 2 a la 2 me falta 5 a la 2, es decir, hay que multiplicar por 25. 7 por 25 es 175 sobre 100. Esto que está acá es 1,75. ¿Tiene 3 cifras decimales? Falso, tiene 2. Porque es esto. Y si no, yo hacía 7 dividido 4. Me da 1. Me sobran 3. Pongo la coma y agrego un 0. 7 por 4, 28. Me sobran 2, agrego un 0. 5 por 4, 20, 0. Pero era más fácil hacerlo por esta vía. Cada uno elige la que quiere. Y de hecho elijo esa porque es la que estamos usando, que estamos aprendiendo. El E, el ejercicio E dice 15 décimos es la mitad de 3. Y bueno, vamos a simplificarlo. Esto es dividido 5, 3 dividido 5, 2. 3 medios. No es la mitad de 3, no es 3 dividido 2. Entonces esto es verdadero. También lo puedo decir, la mitad de 3 es 1,5. Y esto es 15 décimos. También de esta manera lo podía justificar. Y vamos al F, que es el último. El F dice, una fracción decimal no tiene otra fracción decimal equivalente. Bueno, acá volvemos al mismo error de acá. Vamos a la definición y vamos a definir bien esto y lo arreglamos, porque si no va a quedar... Fracción decimal es cualquiera que tiene potencias de 10. Entonces, vamos a arreglar esto. El undécimo, si yo tomo el un milésimo, ponele, ¿no es más chiquitito? 10 milésimo, por ejemplo, que un décimo. Sí, entonces esto es falso. Hay un montón de expresiones decimales más chiquitas que un décimo. Ojo con esto, ¿está bien?
dice la expresión, perdón, un décimo es la menor fracción decimal. Ojo, fracción decimal son todas las que tienen potencias de 10, por lo tanto esto es falso. Si hubiera dicho de denominador 10, sí. Bien, retomamos la F ahora. Una fracción decimal no tiene otra fracción decimal equivalente. Y sí tiene, porque por ejemplo un décimo, ¿no lo puedo escribir como 10 centésimos? ¿O como 100 milésimos? Sí tiene, esto es falso. ¿Mm? Bueno, con el ejemplo bastaría para decir que es falso. Vamos ahora con el ejercicio 37 que dice, busca la fracción equivalente cuyo denominador sea una potencia de 10, después escribe la expresión decimal. Es parecido a los primeros ejercicios que hacíamos. Esto es 5, para que me dé una decimal, 5 por 2, multiplico a los 2 por 2, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Esto es 0,8. Vamos con el B. Tengo un 2, bastará que multiplique por 5 para poder tener un 10, 2 por 5, o sea que se va a convertir esto en, perdón, esto es negativo, importante ponerlo. 9 por 5, 45, 2 por 5, 10. Esto me va a dar menos 4,5, un lugar después de la coma porque son décimos. El 20, recordemos que es 2 por 10, o sea, 2 a la 2 por 5. Esto nos da, para convertirlo en una expresión decimal, en una fracción decimal, perdón, necesito poner un 5 más. O sea, 20 por 5, 100. 7 por 5, 35. Creo que esta fracción la hicimos 20 veces hoy. 0,35. Bien, el 200 es 2 por 100, que a la vez tiene un 2 por 5, 2 por 5, o sea, 2 a la 3 por 5 a la 2. Nos está faltando un 5. Bastará que multiplique por 5. 5 sobre 1000, que es 0,005. 5, 3 lugares después de la coma. El 50 vemos que multiplicando por 2 nos da 100, no le demos tantas vueltas. Esto nos da 6, negativo acá, menos 0,06 es 6 centésimos. El 8 es 2 a la 3, tengo que multiplicar por 5 a la 3, que es 125. 125 por 3 me da 375. Y 8 por 3 me da 1000, por 125 me da 1000. Esto me da 0,375. El 40 es 4 por 10, es decir, 2 a la 2 por 10, que es 2 por 5. Es decir, 2 a la 3 por 5. Nos faltan 5 a la 2, que es 25. Habrá que multiplicar por 25. 1 por 25, 25. 4 por 25 nos va a dar 1000. Es decir, es 0,025. Es lo que nos da. Esperen que borro un poco las flechas y las cuentas al margen. El 500 es 5 por 100. 5 por 2 por 5 por 2 por 5. Nos está faltando un 2. O sea que multiplicando por 2 nos da 34 sobre 1000. Y esto nos da 0,034. Terminamos el ejercicio 37. Vamos al 38, que con este ya terminamos esta parte del apunte. Dice, escribe la fracción irreducible equivalente. Luego anota una E si la expresión decimal es exacta o P si la expresión es periódica. Observa el denominador, que es lo que ya sabemos, ¿sí? Acá dice que tengas en cuenta que la fracción es irreducible, equivale a un número decimal. Los únicos factores primos del denominador son 2 y el 5 si es decimal. Bien, vamos. Voy a primero simplificar. Lo voy a hacer al margen porque tengo poco lugar ahí. 20 sobre 45 se puede dividir por 5. Esto nos da 4 y esto nos da 9. 4 novenos está formado por 3 a la 2. ¿Esto tiene 2 y 5 únicamente? No. Por lo tanto, esto es una expresión decimal periódica. Vamos con el B. 75 cincuentavos se puede dividir por 5 o por 25, más fácil. Acá entra 3 veces el 25 y acá entra 2 veces. Nos quedó 3 medios. Tres medios está compuesta solo por 2. Si yo lo multiplicara por 5, obtendría una expresión decimal.
por lo tanto es exacta. Vamos con el C. Menos 3/50 no se puede simplificar, pero el 50, multiplicándolo por 2, nos da 100. ¿Por qué? Porque es 5 por 10, que es 5 a la 2 por 2. Me falta multiplicar por 2 y ya sé que es exacta. Está formada solo por 5 y por 2. El 8 es 2 a la 3, por lo tanto está formada por 2. Es exacta. El 300 es 3 por 2 por 5 por 2 por 5, que da 10. Pero tiene el 3 en su formación. Dice 318 300avos. Perdonen, la consigna era bien clara. Primero hay que simplificar, si no estoy haciendo macana. Fíjense, si yo me fijo solo el denominador y no simplifico, estoy haciendo macana, porque en realidad acá 18 sobre 300 se va a poder simplificar dividido 3. Cuando yo haga 18 dividido 3 me da 6, 300 dividido 3 me da 100, y bueno, ya veo acá que es una expresión decimal, pero todavía se puede seguir simplificando. Dividido 2, 3, dividido 2, 50. El 50 es 5 por 10, o sea, 5 por 2 por 5. Está conformada por 5 y por 2, por lo tanto es exacta. El F, 90 sobre 48, que lo voy a poder dividir por 2 por lo menos, me va a dar 45/24. Los 2 se pueden por 3. 45 dividido 3 es 15. 24 dividido 3 me da 8. Entonces, bueno, esperen que se me colgó el lugar. Bueno, ahí volvió a la normalidad. 8, nos quedó 15/8. El 8 es 2 por 2 por 2. Por lo tanto, esta es exacta, porque está conformada solo por 2. Un 40avos no se puede simplificar. El 40 es 4, que es 2 a la 2, por 10, que es 2 por 5. Está conformada solo por 2 y por 5. Por lo tanto, es exacta. Y el 17 500avos tampoco se puede simplificar. El 500 está formado por 5 por 100, o sea, por 2 por 5, por 2 por 5, por 10 por 10. Está formada por 5 y por 2, por lo tanto es exacta. Bien, con esto terminamos esta parte de la fotocopia. Arrancaremos en el próximo video con lo que es el orden, las relaciones de orden en los números racionales. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.